No, nadie tiene dudas. En práctico 3. Ay, bueno, comenzamos entonces con el práctico 4. El práctico 4 es un poco más geométrico que los anteriores quizás, en el sentido que es más fácil dibujar las cosas. Entonces, unas pequeñas aclaraciones, que supongo que lo habrán discutido en teórico, pero no está de más aclararla de vuelta. Vamos a poner así. Sea gamma de un intervalo en los reales en R, por ejemplo, R2, puede ser R3, puede ser R cualquier cosa de este lado. En el práctico este seguramente, no vi todos los ejercicios, pero sea R2 o R3, nada más. Una función continua. Entonces, la imagen de F se le dice curva. O sea, cuando nosotros nos digan la curva gamma, en realidad están pensando, o tenemos que pensar en la imagen de esta función, o sea, en el dibujo que hace en el plano. Mientras que a la función misma, o sea, a la función gamma, se le dice parametrización. Parametrización. Voy a llevar el tilde de algún lado. Parametrización, supongo. Bueno. O que lo mismo, ecuación paramétrica de la curva. Paramétrica. O sea, claro esto para cuando aparezca acá. Sí. Esto, por ejemplo, ahora después vamos a ver, pero son ecuaciones paramétricas. Bien. Y siempre que diga se haga una curva, cuando nos dice una curva, lo que tenemos que tener en mente es el gráfico de la curva. Ejemplos de esto. Ejemplos clásicos. X al cuadrado más y al cuadrado. Perdón, esa no es una parametrización. La parametrización es f de t igual coseno de 2 pi t, seno de 2 pi t, y donde el intervalo donde está definida es 0, 1. Entonces supongo que ya lo habrán visto en teórico, porque esta es clásica de ver. Esta es una circunferencia. Entonces, esto rojo, la idea que queda centrada, más o menos. Eso rojo es la imagen de la función. Por lo tanto, cuando nos referimos a la circunferencia como una curva, nos estamos refiriendo a la imagen, por ejemplo, de esta función. Y esto de acá es la parametrización, o la ecuación paramétrica. Parametrización. Que bueno, por lo general se pone así, pero también se puede dar como que pasar X, esto es X de t y esto es Y de t. Y podría tener una coordenada Z de t también. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Estas cosas la vieron, ¿no? Supongo. Sí, bien. Observación 1. Para una misma curva, hay
infinitas parametrizaciones. A saber, por ejemplo, en el círculo podemos tener esta o podemos tener una que vaya entre 0 y 2pi. Entonces sacamos esto de acá y ponemos un 2pi acá. Esa es otra parametrización y me dan la misma imagen. Puedo poner que vaya hasta 4pi y acá tengo que poner t sobre 2. Y así puedo ir jugando. Cambio la parametrización, pero siempre pasa que la imagen de la función, o sea, la curva, es la misma. ¿Recuerdan lo que es la orientación de una curva? Sí. Recordar. Entonces lo recordamos. Esto debe tener una definición linda formal, pero bueno, pongo la idea. La orientación de una curva, o de una parametrización, mejor dicho, porque depende de la parametrización, ahora ponemos ejemplos. Parametrización es, o sea, esto es súper informal lo que voy a poner, simplemente la idea para tenerlo en mente. Es ver, pues, vamos a ponerlo así. Imaginar que una partícula recorre la curva, cuando sea horrible, ¿no? Recorre la curva, entonces la recorre en cierto sentido, o sea, va hacia adelante o hacia atrás, eso depende de la parametrización. Entonces, la orientación es hacia dónde la recorre, o sea, en qué sentido la recorre. ¿Qué sentido la recorre? Quedó medio larga esa presentación. Esto lo podemos borrarlo de arriba. Disculpen que estoy pensando en el momento y esto de acá. Si lo borramos, se entiende. Imagina que la partícula recorre la curva, entonces la orientación es el sentido. La orientación en que es. Déjenme correr esto. Ahora pongo un ejemplo de esto para tenerlo en mente. Quedó horrible escrito, ¿no? Vamos a poner así. Es el sentido en que la recorre. Es el sentido en la que. Ahora sí. Entonces, para ver la orientación de una curva o de una parametrización, lo que tenemos que hacer es eso, imaginar que hay una partícula ahí moviéndose y ver en qué sentido la recorre, es decir, cuando aumentamos el tiempo, hacia qué lado va. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a poner 2. Alfa 1 de t es coseno de 2πt, seno de 2πt, alfa 2 de t es coseno de menos 2πt, seno de menos 2πt. Y t acá está entre 0 y 1. Entonces, ambas parametrizaciones tienen como imagen la misma curva, que es el círculo de radio 1. Entonces, vamos a hacerlo así. Bien, la curva es la misma. Son distintas parametrizaciones que me dan la misma curva. Entonces, por ejemplo, agarro la parametrización azul y me paro en un punto.
Por ejemplo, cuando t es igual a 0, esto está acá, está en el punto 1, 0. El coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 1. Entonces yo imagino que ese puntito es una partícula. O sea, para decir una partícula es algo que está en la curva, que solo se mueve en la curva. Entonces tiene dos opciones, o se mueve en sentido antihorario o se mueve en sentido horario. Entonces está, en tiempo cero estoy ahí. Tomé tiempo cero por tomar un tiempo, pueden tomar otro tiempo. Tomé tiempo cero y ahora digo, bueno, aumento el t, o sea, aumento el tiempo. ¿Para qué lado me muevo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Entienden la pregunta? En tiempo cero estoy acá. Cuando empiezo a aumentar el tiempo t acá. ¿Esto para qué lado se mueve? Antihorario, sí, está bien. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, sí, pero más fácil que en este caso es más fácil que la derivada. O sea, observar lo siguiente. Cuando t crece, o sea, t va entre 0 y 1. Entonces, cuando t empieza a aumentar, esto es mayor a 0 y esto es mayor a 0 también. Entonces, el único lugar donde estas dos cosas es mayor a 0 es en este cuadrante. Así que no tiene otra más que moverse para arriba y después va a seguir. Por el mismo argumento, esto sigue. Lo voy a poner azul. Tiqui, tiqui. O sea, la parametrización azul me dice que lo estoy recorriendo así. Ahora vamos con la parametrización roja. Cuando el tiempo vale 0 estoy en el mismo punto, estoy ahí. Lo voy a poner al lado, pero en realidad estoy en el mismo punto. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando empieza a aumentar el t? El t otra vez va entre 0 y 1. El coseno sigue siendo positivo porque es una función par y el seno cambia de signo. O sea que el coseno es positivo, quiere decir que el x es positivo, pero el y es negativo. Entonces tengo que estar en este cuadrante de acá abajo. Por lo tanto, en la parametrización roja lo que está pasando es que va para el otro lado. Entonces esto es importante. Cuando ustedes les preguntan, o ustedes quieren, por ahí no le preguntan, pero ustedes quieren decir la orientación, bueno, la orientación, para decirla bien hay que decir cuál es la parametrización, porque depende de ella. Acá vemos dos parametrizaciones que van a la misma curva, pero una va hacia un sentido y la otra va hacia el otro sentido. Entonces, para que esté bien dicho, bueno, la orientación de esta parametrización va a ser tal, de esta otra va a ser tal otra. No sé si se entiende lo que digo. O sea, no es la parametrización de la curva, o sea, del dibujo, sino que es la orientación de la parametrización. Que depende de esta. ¿Se entendió un poco cómo sería? Bien. Y está, creo que ya... Ah, no, me falta una cosa nomás y ya empezamos con el práctico. Eh, observación, todos si quieren. Recordar de GAL 1 cómo hallar la ecuación implícita o reducida, que es lo mismo, no sé cómo la habrán llamado, pero es un estado seguro, de una recta teniendo la ecuación paramétrica. Teniendo la ecuación paramétrica.
¿Se acuerdan cómo era eso? O sea, por ejemplo, tienen x es igual a algo, no sé, at más algo, y es igual a ct más d, por ejemplo. ¿Cómo hacían para... O sea, esta es la ecuación paramétrica, porque depende del parámetro t. ¿Cómo hacían para pasar a la ecuación reducida? O qué era? Por ahí, no sé si se acuerdan del método, sino qué es lo que tenían que hacer para obtener la ecuación reducida. O sea, ¿qué querían llegar? ¿Se entiende la pregunta? La idea era eliminar el parámetro. Lo mismo cuando tenían la ecuación paramétrica de un plano y querían la reducida o la implícita, era eliminar los dos parámetros que definen un plano. Pues acá la misma idea. La ecuación reducida se obtiene al eliminar el parámetro. En este caso es el parámetro t. Había varios métodos para hacer eso. Muchos de ellos no los vamos a poder usar ahora, porque los métodos esos funcionaban cuando las cosas eran lineales, como acá. Pero en el práctico tenemos cosas que por ahí no son lineales. ¿Bien? Entonces ahí no van a funcionar. Pero la idea es la misma. La idea era, dada una ecuación paramétrica, bien, entonces queremos pasar a la implícita. Para eso es eliminar el parámetro. O sea, jugar con las ecuaciones para eliminar el parámetro. Ahora vamos a hacer un ejemplo igual, pero quería ver si se acordaban cómo era. La ecuación paramétrica es una recta. En, no, pero en R2, en el plano, son dos ecuaciones, ¿no? X igual a algo y y igual a algo. Si fuese en el espacio, sí son tres, porque es la intersección de dos planos. Sí, sí, estoy siempre en R2 para poder hacer los dibujos. Por eso, y acá al principio puse que estábamos en R2. Está igual la idea es esa. O sea, en R3 va a tener 3, pero la idea es la misma. Para pasar a la reducida o a la implícita, la idea es eliminar los parámetros. O sea, lo que quiero que quede que se acuerden es eso. Los métodos no importa. Lo que quiero que entiendan es a qué le llamamos función, perdón, función no, ecuación implícita o parametrización implícita. O sea, vamos con el ejercicio 1. Vamos a práctico 4. Práctico 4. Ejercicio 1. Este lo hice en la mañana y este se los comenté en la de la mañana. O sea que me gustaría hacer este y comentarles este. ¿Están de acuerdo? Yo ya subí el video de la mañana, o sea que si les parece hacemos eso y ya quedan medio que los 4 medios hechos. Igual si entienden cómo se hace uno, el otro es similar. La idea siempre es la misma. Vieron que, vamos a ver la letra, que era la letra lo que dice. Para cada una de las curvas, estas son curvas, o sea, vieron acá curvas, en realidad estas son las parametrizaciones de las curvas, pero bueno, es medio ambiguo. Para cada una de las curvas hay una ecuación implícita y haga una representación gráfica indicando, cuando sea posible, su orientación. Entonces, tenemos que hallar la implícita,
la graficamos y si es posible, le hicimos orientación. Y lo que es importante es esto, que A, B, C y D son constantes positivas. O sea, es importante cuando empecemos a despejar cosas, porque ahí, por ahí hay que dividir entre A o entre B o entre alguna, y sabemos que no son cero en ningún caso, porque son siempre positivos. Entonces, ese dato es importante. Entonces, por ejemplo, veamos el C. El C nos dice, X es coseno de T e Y es igual a 0. Es un poco tramposa esta. Queremos escribir esto mismo de una manera que no involucre T. Si quieren, para escribirlo primero, en este caso en particular, podemos intentar hacer el gráfico primero. Y ya vamos a darnos cuenta cómo escribirlo. La coordenada ahí, ¿cuánto vale en el gráfico? Vale siempre 0, ¿no? Y tiene que ser 0. Yo quiero dibujar una curva en que y siempre vale 0. O sea que mi curva va a vivir acá, en el eje X. Tengo que ver qué hace ahí. Entonces, como que esto lo podemos obviar si quieren, perdón. Y no. Nos imaginamos que solo estamos ahí abajo, en donde y es igual a 0. Ahora entonces, pensamos en esta ecuación. ¿Qué hace esa ecuación? A medida que t avanza, ¿qué es lo que va haciendo? Por ejemplo, en t igual 0, esto está en 1. Entonces sería x de 0. Cuando empieza a aumentar el t, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, ¿qué le pasa a esta cantidad cuando t aumenta? O sea, partimos de t igual 0 y después el coseno de t, ¿qué va haciendo cuando t aumenta? ¿Se acuerdan cómo es la gráfica del coseno? Empieza en 1, empieza a bajar. Bueno, sí, oscila, pero la pregunta es cerquita del 0. O sea, yo parto de 0 y empiezo a aumentar el t. Ahí va, lo que hace es disminuir. Voy a hacer el eje este acá. El coseno de t, cuando ya empieza a aumentar, disminuye. Entonces, el y sigue valiendo 0, porque eso está fijo. Y el x se empieza a acercar. Para, se empieza a mover para ahí. Entonces, ahora le pregunto, ¿hasta qué punto se va a mover? O sea, o, si quiere de otra manera, ¿hay un punto donde llega y vuelve o esto se va hasta menos infinito? Hasta el punto menos 1, ahí va. O sea, esto va a seguir así hasta que llega acá, que es el punto menos 1, que es x de pi. Cuando t es igual a pi, llegamos a menos 1, que sería este punto de acá, abajo. Entonces, una vez que llegamos ahí, ¿qué empieza a pasar después? A comentar de vuelta. Entonces, empieza a ir para aquel lado de vuelta. Hasta que llega a 2pi, que es acá arriba. Cuando llega a 2pi, x de 0 es igual a x 2pi. Y luego se repite. Empieza a ir para allá, empieza a ir para acá.
Entonces, la curva que nos queda es ese segmento de ahí, digamos. Que sea más grande. Claro, la curva es ese segmento de recta ahí. Ahí. Entonces, ese es el gráfico de la curva. Sí, quedó horrible con tantas flechitas, pero creo que se entendió la idea. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo podemos escribir ese segmento de recta usando X e Y pero sin usar T? O sea, queremos la ecuación paramétrica, digo, reducida o implícita. El I va a tener que ser cero seguro, porque eso no tengo manera de cambiarlo. Ahora, ¿cómo puedo escribir que X está entre menos 1 y 1 sin usar T? Usando alguna función conocida, si quieres. ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿hay alguna función que yo ponga esa función en X y un igual o una desigualdad y que me haga eso justamente, que me dé los X que están ahí? ¿Qué sería poner a lo gaucho? ¿El segmento? ¿Tipo X pertenece al segmento? No, Rafael, el coseno no. Porque el coseno estoy despejando T, en todo caso. Yo quiero poner algo que no involucre T. Y Eva, no. No vale poner el intervalo, pero está cerca. Hay una función que justamente es equivalente a poner eso que puso Evangelina ahí. Menos 1 menor que X menor que 1. Hay una función que le devuelve eso. Yo estoy seguro que la conocen. Ahora está ocurriendo. Es la siguiente. Valor absoluto de X menor o igual a 1. ¿No? Valor absoluto de X menor o igual a 1 quiere decir justamente eso. Quiere decir que menos 1 es menor o igual a X es menor o igual a 1. Entonces, esto de acá nos está diciendo, sin involucrar T, que es lo que necesitábamos, la ecuación implícita tiene que estar sin el parámetro, en este caso es T, nos da este mismo dibujo, porque el I vale 0 y el X tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ahora viene la última parte que nos decía, si es posible indicar la orientación de esta parametrización. ¿Cuál les parece que es la orientación? Si es posible. Ahí va, Nicole dice que no tiene. ¿Por qué no tiene? Y va, sí, es esa aunque no creas, ese es el argumento. No sé si puse jaja porque no estaba segura, pero es eso. O sea, fue como decimos el dibujito. Esto empieza acá y empieza a ir para acá. Entonces, a priori tendría orientación negativa, que es antihorario. Es positiva, perdón, que es antihorario. Pero cuando llega acá cambia de orientación y va para el otro lado. Llega acá y va de vuelta para acá. Llega acá. Entonces no tiene una orientación definida. Porque va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, como el coseno de t oscila, no hay una orientación definida.
puesto así como está, ¿no? Que vieron que nunca hicimos referencia a cuál es el intervalo donde está definido esto. Porque cuando no se pone referencia al intervalo, siempre hay que suponer que es el más grande posible. El más grande posible de todos los reales, ellos oscilan. Si hubiésemos puesto que el intervalo era de 0 a pi, por ejemplo, ahí sí tiene una orientación, porque eso simplemente es, empieza acá y viene para acá y termina acá. Y no vuelve más, porque cuando llega a pi termina ahí. Pero como no nos dice el intervalo, tenemos que suponer que es el mayor posible, que es R, y ahí si en R lo que pasa es que va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. ¿Entienden? Que así como está escrito el problema, no tiene una orientación posible. ¿Dudas de esto? Vamos con el B entonces. El B no, perdón, el B. El D es x igual a secante de t, x igual secante de t, e y, hay una acá, perdón, a por secante de t, y es b por tangente de t, y nos dice que t está en ese coso de ahí, o sea, t pertenece a menos pi sobre 2, unión pi sobre 2, 3 pi sobre 2. Si subo. Ahí saben cuando estén. Bien. Ya t está en el intervalo siquiera de menos pi sobre 2 hasta 3 pi sobre 2, sacando el punto pi sobre 2. Que ahí hay un problema. Entonces, para empezar, ¿se acuerdan cómo era la función secante? La secante es 1 sobre coseno. O sea, esto es a por 1 sobre coseno de t. Simplemente eso. La secante es 1 sobre coseno. Por eso es que t no puede valer pi sobre 2. Porque coseno de pi sobre 2 no da 0. Y secante no está definida en pi sobre 2. Bueno, y tangente también tenemos una manera de escribirlo como coseno y seno si queremos. ¿Se acuerdan cómo era? Coseno sobre seno, seno sobre seno. La verdad que nunca me acuerdo de una, uso las entidades trigonométricas. O sea, sabemos que tangente es opuesto sobre adyacente. Y el seno es opuesto sobre, tiene que ser seno sobre coseno. Entonces esto es b por seno de t sobre coseno de t. No, tangente así tal cual está ahí. Tangente. Voy a escribir un poco más grande eso porque quedó todo chiquitito ahí. X es a sobre coseno de t y es b por seno de t sobre coseno de t. Entonces, lo mismo que hoy. Esta es la ecuación paramétrica. O sea, es una curva. Si ponemos alfa de t igual x de t y de t, así tal cual está ahí, o sea, x de t sería esto, y de t sería esto. Eso me da una curva, es una función continua, que va de i en R2, la definición de curva. Pero queremos una ecuación implícita. O sea, de alguna manera queremos jugar con estas ecuaciones para deshacernos del parámetro t.
¿Cómo podríamos hacer? ¿No podés despejar T de la primera y sustituirlo en la segunda? Sería una Es manera. medio feo, pero... A ver, nos va a quedar T es arc coseno de A sobre X. Entonces acá habría que tener cuidado que X sea distinto de cero, pero lo es, porque la única manera de que X sea cero acá, esta ecuación es que o A sea cero, que sabemos que no es cierto porque A es positivo, o que el coseno, perdón, sea infinito. Lo cual tampoco es cierto porque el coseno está entre menos 1 y 1. O sea que podemos despejar bien. Entonces, lo ponemos en la otra ecuación, quedaría I es igual a B seno de arcoseno, arcoseno, seno, seno de arc coseno de A sobre X sobre A sobre X. Simplemente me queda sobre X porque es coseno de arcoseno, la función inversa. Ah, es algo, ¿no? Logramos eliminar el parámetro T. O sea que a priori vamos por buen camino. El tema es cómo escribirlo más lindo a esta hora. ¿Se les ocurre? ¿Cómo, si la, o sea, la pregunta es, ¿se le ocurre cómo seguir manipulando esta expresión para que quede un poco más linda? Digo, tenemos que graficar esto. Y graficar esto así como está medio jodido. Está bravo, ¿no? Sí, digo, no sé si será la mejor manera. Vamos a pensar otra. ¿Qué pasa? A priori está bien, pues no está el parámetro. Pero es difícil seguir operando. Entonces, otra opción sería despejar coseno de t de acá, o sea, coseno de t es igual a algo, coseno de t es igual a algo, y igualar coseno de t tiene que ser coseno de t. Por un lado tenemos, no, no deja escribir, tenemos coseno de t es igual a sobre x, y por otro lado, coseno de t es igual a b seno de t sobre i. Un detalle acá, y tiene que ser distinto de cero, y hay que ver si eso es cierto, cuando venimos a sacar la ecuación de i. En este dominio, y es siempre distinto de cero.
O sea, la pregunta es si I en este dominio en algún punto puede valer 0. En pi vale 0, y en pi está acá adentro, y hay otro punto, ¿no? En 0 también vale 0, está en ese otro. Entonces acá estamos perdiendo dos posibles puntos. Acá tenemos que t tiene que ser distinto de 0, y t tiene que ser distinto de pi, para poder despejar acá. Pero de última son 2 puntos nada más. Y nosotros estamos haciendo una curva, o sea que 2 puntos no nos joden tanto porque de última lo ponemos a la fuerza después a la hora de graficar. Entonces acá tenemos que a sobre x es igual a b seno de t sobre i. Y ahora lo que tenemos que hacer es jugar un poco con eso. ¿Recuerdan qué es lo que queremos? Queremos llegar a una expresión que involucre x e y, pero que no me involucre el parámetro t. Entonces, deberías manipular un poco eso para llegar a eso. ¿Se entiende qué es lo que queremos? Entonces, bueno, eso. Eh, Piensen un poco, se lo dejo para ustedes porque es eso. Tienen las soluciones acá, eso está bueno. Piensen que acá el D tendría que dar esto. Acá. Entonces, piensen cómo hacer para a partir de eso llegar a eso. A partir de esta ecuación, o en todo caso de esta ecuación que ya no involucra T, la que a priori está un poco más linda. Cómo hacer a partir de esa ecuación para llegar a eso de acá. Porque repito, a priori esta ya está, porque esta no involucra el parámetro T. O sea que cumple con la definición de que no involucra el parámetro T. El tema es que después tenemos que graficarlo. Y graficar esto así no es tan sencillo, pero graficar esto así es más sencillo. De hecho, sabemos más o menos lo que es eso. Entonces, esta es la idea del ejercicio, es obtener las ecuaciones implícitas de estas curvas, las 4, graficarlas, y luego de graficarlas, si es posible, dar su orientación. Digamos que en el caso C no era posible, habría que ver si en el caso D lo es. ¿Sí? ¿Se entiende? Querida dijo, despejas T y lo metes en la X igual, ¿en dónde? Acá abajo. ¿Sí, vos? Pero ¿cómo despejaste de acá? No, no, despejaste de lo de abajo y lo enchufás ahí. Ah, podría ser una manera. Dejamos T de acá y lo metemos acá. Ahí va eso. Te estaba preguntando si podíamos hacer eso. Y sí, a priori sí. Hay que ver si sirve hacerlo, se aprueban. La idea es probar y ver cómo llegar. Trabajar un poco las cuentas. Pero sí, lo pueden hacer, sí. O sea, despejan T de acá, eso le va a quedar como un arcseno de algo, entonces en realidad van a llegar como una expresión parecida a esta. Pero que le va a quedar un coseno evaluado en un arcseno. Queda al revés. Que este se le va a ir porque le queda seno de arcseno, entonces le queda el parámetro nada más. Pero con los cosenos no van a tener problema. O sea, el problema no, les queda algo del estilo este. Acá dice Nicole que podemos despejar seno de acá, supongo. Y después mandás seno y coseno al cuadrado para que te vaya. Sí, eso es un buen camino. O sea, sí, hay una identidad trigonométrica
vamos a tener que usar. Despejar de abajo. De acá abajo, de rojo. Ah, que seno de t es igual a algo, y después usar que coseno, bueno, esa sería una manera, coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t es igual a 1. Entonces acá tienen coseno de t, y acá tienen que seno de t es y por a sobre x. Ustedes pueden probar, es una buena técnica esa. Usan esa identidad y le va a quedar algo. Acá tengo algo más, le falta una b, ahí abajo, ahí va eso. Parece ser el camino más rápido. Entonces la idea es eso, es ir probando maneras. O sea, no lo quiero hacer no por vago, sino porque me gustaría que lo hagan ustedes a practicar. Porque son poquitos, son 4 ejercicios, ¿no? Que hay de esto. Si yo me pongo a hacerlos acá, se los quemo, porque no tiene más ejercicio para practicar. La idea es esa, buscar de donde puedan, por ejemplo esto, buscar de donde puedan, cómo relacionar las cosas que tienen y que les quede más simple. ¿Bien? Entonces, bueno, ese parece un buen camino. Pasamos al 2. Nos dice, obtenga la ecuación de la tangente y la normal en los puntos señalados. ¿Bien? ¿Se entiende lo que pide? Yo cuando pide tangente y normal, así como está, lo que entiendo es recta tangente y recta normal. Porque si quisiera decir vector tangente, sería el tangente. Entonces, la tangente. Entonces, bueno. El A lo hice en la mañana, así que si quieren hacemos el B. Este sí lo hacemos más completo, porque hay que hacer un par de cuentas ahí. ¿Parece que hacemos el B? Bien. Ejercicio 2. Dice, X es seno de 2t e Y es seno de t. Y el punto de cuestión que nos interesa es t pi sobre 4. Entonces lo que queremos es, en ese t, en t pi sobre 4, eso nos va a dar un punto en la curva, que hay que ver qué es esta curva, obtener la ecuación de recta tangente y la recta normal. Entonces, no pide graficar la curva, pero para centrar ideas, vamos a graficarla. ¿Alguna vez vieron la gráfica de esta curva? Esto sería alfa de t igual seno de 2t seno de t. ¿Me suena haberla visto en algún lado de eso? Es una pregunta en serio, digo, no sé si la habrán visto, ¿no? Como una curvita que hace así. Como un pétalo acá arriba y después lo mismo abajo. Un pétalo acá abajo, así. Algo así que. eh, digamos, cada 2pi completa una vuelta. O sea, 2 vueltas. Esta vuelta la hacen pi y esta vuelta la hacen pi. Ya no importa si no la vieron. Hago el dibujo para ver cómo era. Para ver qué da esto, dos maneras. La fácil, usan GeoGebra o algo así. La difícil, pero más entretenida, porque verlo haciendo cuentas, se empiezan a tirar puntos y a pensar un poco qué pasa. Sabemos que en 0 tiene que estar en el origen, porque seno de 0 y seno de 0 me da 0, 0. Después en pi sobre 2, la coordenada x tiene que ser 0, pero la coordenada y tiene que ser 1. Aquí tiene altura 1 y x igual 0. Eso es en pi sobre 2.
En pi vale 0, 0 de vuelta, porque seno de pi vale 0 y seno de 2pi vale 0. Aquí estamos acá abajo. Y después en 3 medios pi, el seno vale -1, y acá nos queda seno de 3pi, y eso es 0 de vuelta. Entonces estamos acá abajo. Esos son 3 puntos, ¿no? ¿Cómo sabes que queda con esa formita? Bueno, empezás a tirar puntitos y ver qué pasa. Pero esa es la idea. Entonces, el punto es pi sobre 4. Pi sobre 4 debe estar por acá, por decir algo. Bien. O sea, porque pi sobre 2 está acá, y el 0 está acá, así que pi sobre 4 tiene que estar ahí. Eso sería phi de pi sobre 4. Y queremos hallar la recta tangente. Ahí. Hay una recta tangente. Algún día va a quedar tangente. Bueno, imagínense que esa recta es tangente. Vamos a llamarle t de alfa a la recta tangente. Entonces, pregunta, ¿cómo hacíamos en GAL1 para hallar la parametrización de una recta? ¿Qué hacíamos o qué elementos necesitamos conocer? Sí, la vamos a hacer así, eso es a lo que quiero llegar. Pero ¿qué estás haciendo ahí? Necesito cómo estás diciendo al chat. Es decir, esa fórmula no sé si la sacaron de teórico que es, si la sacaron de ahí bien, pero lo que a mí me interesa es que le quede el por qué vale eso. O sea, entender qué es lo que están haciendo. ¿Se recuerden de lineal 1? Para, ahí va. Ahora sí, eso que dijo Evangelina. Perdón, Evangelina ahora. Para dar una parametrización de una recta, una parametrización de una recta, basta conocer un punto que pertenece y un vector director. Y un vector director. Entonces, el punto que pertenece es claro cuál es. Es alfa en pi sobre 4, porque la recta tiene que ser tangente a la curva, eso quiere decir que toca la curva solo en ese punto, ya que ese punto pertenece. Entonces, todo radica en encontrar un vector director. Y para eso, usamos un resultado de teórico que es que recordar alfa prima de t es tangente a alfa de t. O sea, ustedes fijan un t, eso le da un punto, entonces el vector alfa, o sea, la derivada de alfa, que es un vector, les queda tangente. Entonces, bueno, y ahí queda lo que dice Angelina. Tenemos un punto que pertenece y un vector director, que es tangente. Entonces tenemos, este sería alfa prima en el punto en cuestión. ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿El resto? ¿Sí? Bien. Entonces, la recta al final es que termina quedando. Recién veo que ya puse t de alfa. No quería poner t de alfa acá. Y fue una mala idea por llamarle t. Le t era el tiempo. Disculpen, le voy a cambiar, vamos a ponerle r de recta nomás. R de otro parámetro por las dudas. R de lambda. Acá no va a ser t, va a ser r. Entonces,
R de lambda va a quedar alfa, vamos a llamarle T0 al punto en cuestión, más lambda menos T0 por alfa prima en T0. O sea, esta cuenta siempre va a ser cierta. Si en nuestro caso va a ser R de lambda, va a ser seno de pi sobre 2. Eso es. ¿No? Pi sobre 4 por 2 es pi sobre 2. Tendría que ser 0. Entonces en el dibujo está raro, ¿no? Capaz que es ese punto que está ahí, yo le digo, bueno, 0. Y seno de pi sobre 4, no me acuerdo si es raíz de 2 sobre 2 o 2 raíz sobre 2. ¿Ustedes se acuerdan cuánto hago? Y no le pongo seno de pi sobre 4. 1 sobre raíz de 2. Entonces es raíz de 2 sobre 2, que es eso mismo. Más lambda menos pi sobre 4. Ya tengo que poner la derivada de phi evaluada en el punto. Entonces déjenme hacer la derivada. Alfa prima de t va a ser 2 veces el seno de 2t por el coseno de 2t. No, estoy haciendo cualquiera, no está al cuadrado. Es 2 veces el coseno, perdón. Arregla la cadena, derivo lo de afuera y después derivo lo de adentro y de adentro me sale un 2. Y acá simplemente coseno de t. Entonces cuando evaluemos en el punto de cuestión nos queda coseno de pi sobre 2, eso vale 1, que nos queda 2. Y coseno de pi sobre 4 es igual al seno de pi sobre 4. Que por lo que dijeron es 1 sobre raíz de 2. Entonces, coseno sobre 4. Bueno, esa es nuestra recta. Ustedes le van dando distintos lambdas y le va recorriendo la recta. En particular, en lambda igual pi sobre 4, está en el punto de interés, está en el punto de la curva. Cuando lambda vale pi sobre 4, todo esto no está, se les queda el punto que está en la curva. Al aumentar el lambda, se van moviendo según la dirección del vector director, y al disminuir los lambda se van para el otro lado. ¿Se entiende cómo serían? ¿Dudas sobre esto? No queda 2, ¿dónde acá? Sí, ahí no es coseno de pi sobre 2. Por 2. Coseno de pi sobre 2 creo que es 0. Pero coseno de pi sobre 2 es Está bien, 0. es 0. Está, sí, tienes razón. Vamos ahí. Gracias por estar atentos. 0. Bien. Y bueno, entonces, ya está la recta tangente, lo que queda ahora es hallar la recta normal. Misma idea, nos alcanza con un punto y un vector. Claramente va a tener que ser normal. Tendríamos la recta normal. ¿Cómo podemos hacer para hallar un vector normal? Ahí va. Esa es la idea. Porque como que libre. Vector normal. Reconocemos un vector que es tangente, que es el alfa prima. Y el vector normal
tiene que ser perpendicular al vector tangente. Porque hay solo dos direcciones, estamos en R2. En R3 va a pasar lo mismo, pero hay más direcciones posibles. Entonces, si necesitamos un vector acá, que sea, vamos a llamarle W, tiene que ser perpendicular con el alfa. Entonces lo que hacemos es, producto interno con el alfa, perdón, igualamos a 0 y despejamos. W. Para eso, vamos a hacer el producto interno entre alfa en pi sobre 4 y W igual 0. O sea, W genérico, WX y genérico. Y ahí despejamos quién es W. Entonces, una vez que tenemos W, en mi historia. La ecuación queda igual a esta, pero en vez de alfa privada queda un W. Porque el punto que pertenece es el mismo, solo que ahora nos queremos mover en otra dirección. La dirección que es perpendicular. ¿Entienden la idea? Sobre 4 más lambda menos pi sobre 4 por W. ¿Sí les convence? ¿El resto? ¿Qué dice? Bien, gracias. Alfa primera, sí, tiene razón. Necesitamos el vector tangente. Está con todo, Angelina, hoy, la verdad. Atenta a todos los detalles. El resto, que está callado o no habla, ¿va entendiendo la idea? O sea, si no entienden, pregunten, porque así les explico de vuelta. No tienen por qué entenderlo. Por eso pregunto si entienden o no. Puede ser, arriba en seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2. Sí, está bien. Tiene razón. Vale 1. Seno 90 es 1. Bien, gracias. Este es un 0 que parece cualquier cosa. Había puesto al revés, había puesto que el coseno valía 1 y que el seno valía 0. Ahora sí. Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Es darse cuenta de eso, que podemos usar un vector normal y un vector tangente y hallar las ecuaciones de la recta. Ahora casi terminamos el B, o sea, faltaría solo la parte normal, y luego les queda hacer la misma manera. Bueno, seguimos entonces. El 13 lo dejo para ustedes, porque literalmente es hacer lo que le dice ahí. O sea, es calcular la derivada del fin nada más. O sea, tienen 4 curvas, 4 ecuaciones paramétricas de curvas, y le pide la velocidad, que es alfa prima. ¿Se acuerdan cómo derivar funciones que van de R en Rn? En este caso R3. ¿El resto? ¿Se acuerdan cómo es? O sea, lo usamos recién, ¿no? Cuando calculé alfa prima lo usé, pero... ¿sí? O sea, es derivar coordenada con nada, nada más. Ejercicio 4, muy similar al 3. Dice, si la posición de la partícula en el espacio es esta función,
o esta curva, nos da la posición de la partícula. ¿Cuál es el vector velocidad en el instante t? Igual 0. Entonces, bueno, sabemos que la velocidad es alfa prima, o sea que derivamos esto. Una vez que derivamos eso, ponemos t igual 0 y ta. Termina el ejercicio. La verdad que podría ser un ejercicio 1 porque es más fácil que los otros. Ejercicio 5. Determinar la ecuación de la recta tangente a la trayectoria dada para valor de t especificado. Bueno, el 5 es misma historia que el ejercicio 3. El ejercicio 2, perdón. Nos dan dos trayectorias, ahora en R3, ya no están solo en R2, pero es la misma idea. Y nos pide recta tangente. Entonces nos alcanza a conocer un punto, que va a ser alfa de 1, y un vector director, que va a ser un vector tangente, que por suerte conocemos uno, y es alfa prima en 1. Entonces, misma historia que en el 2. Hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Dudas hasta acá? El 6 sí, vamos a hacerlo, que me interesa. El 6 dice, una partícula que sigue la trayectoria alfa de t se sale por la tangente en el instante t0. Calcular la posición de la partícula en el instante t1. Primero que nada, antes de hacer cuenta y cosas, hay que entender la letra. ¿Qué es lo que entienden ustedes que está pasando ahí? Sí, eso es lo que tienen que hacer, te digo. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que les está pasando a la partícula? Ahí va. Viene por la curva y en T0 sale por la tangente, o sea, como que se desvía, digamos. Vamos a hacer un dibujito de eso. Ese es el ejercicio 6. Tenemos una curva ahí cualquiera, no sé. Sería alfa. Vamos a suponer que va para ese lado. Y hay un instante, T0 acá, alfa de T0, en donde la partícula, en vez de seguir la curva, lo que hace es se va por la tangente. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos una curva y tenemos una partícula ahí que se va moviendo, pero llega un instante que por alguna razón que no conocemos, y tampoco interesa para el problema, se va. Y sigue esta trayectoria después. No sigue más la línea azul. Entonces, bueno, ahora sí, como dice Nicole. Nicole no, perdón, Evangelina. La idea va a ser calcular esta recta tangente. Hay una recta que es tangente, que es la que sigue la partícula. Una vez que conocemos esa recta, lo que hacemos es evaluar en el punto la recta en T1. O sea, acá estaría la recta en T1. Y alfa de T1, no sé, pongan que está por ahí. A nosotros nos preguntan cuánto es esto. Es en el tiempo 1, ¿dónde quedó la partícula? ¿Dónde quedó? ¿Dónde va? ¿Sí se entiende cuál es el problema? O sea, el problema a resolver. Entonces, bueno, vamos a hacer alguno. Vamos a hacer el B, por ejemplo. El B dice, bien, alfa de t es 4e a la t, era 4 o 6. 4. 6e a la 4t coseno de t. Bien, y t0 es 0 y t0, t0, t1, 1. Entonces, bueno, esto es una curva en 3D, o sea, en el espacio, que hace algo. Y lo que sabemos es que cuando el tiempo es 0, la partícula sigue largo. O sea, el dibujo que tenemos en la cabeza es este. Llega un momento en el que la partícula sigue por la tangente. Entonces tenemos que hallar la recta tangente. Y la idea es la misma. La idea es, la recta tangente va a ser
alfa en T0 más lambda menos T0 por alfa prima en T0. Le pongo lambda para no ponerle T y distinguirla de la curva. Le pueden llamar T también si quieren. Parámetro este. Es un cambio de nombre porque la curva la tenemos como alfa de T. Voy a ponerle R de T, le pongo R de lambda. Entonces, veamos cuánto valen estas cosas. Alfa de 0 va a ser 4, 6, 1. Alfa de T está mal, ¿no era así? T a la 4, bien, gracias. Cualquier cosa ahí. T a la 4. Ahí va. Gracias, Federico. Acá viene 0. Bien. Qué suerte que están atentos hoy. Por otro lado, tenemos que calcular alfa prima. Entonces, alfa prima en T nos va a dar 4 por la exponencial más 24 T al cubo menos seno de T. Entonces, alfa prima en 0, 4, 0, 0. Así que la ecuación de la recta tangente va a ser, entonces, R de lambda va a ser 4, 0, 1 más lambda, queda lambda menos 0 porque el T0 vale 0, voy a poner lambda nada más, por 4, 0, 0. Si se quiere lo podemos poner como 4 más 4 lambda, 0, 1. O sea, la recta tangente es horizontal. Se mueve solo en X. En Y en Z es constante, según la cuenta que hicimos. De vuelta, no nos dice cuál recta. Esta es la recta paramétrica, si quieren, la ecuación paramétrica. Nos podría interesar por alguna razón hallarla implícita, bueno, es la misma historia. Escribimos esto como un sistema, que nos quedaría X es igual a 4 más 4 lambda, Y es igual a 0, Z es igual a 1, y la idea es escribir de alguna manera sin el lambda, si es posible. Bien. Entonces tenemos la recta tangente. ¿Tú vas hasta acá? ¿No? Entonces, cuando lambda vale 0, estamos justito en el punto acá. Porque el puntito ese era 401. Cuando lambda vale 0, estamos en 401. Entonces simplemente después lo que tenemos que hacer es evaluar la recta tangente en ese otro punto. Entonces, R de 1 nos va a dar 801. Podríamos ver cuánto nos da alfa, por ejemplo, para ver qué es distinto. Alfa de 1 nos da, como era alfa, nos da 4e, es 4 por e, 6 coseno de 1. Coseno, seno, coseno. Claramente se desvió de su trayectoria. La trayectoria del alfa, cuando se salió y siguió por alta tangente, se desvió. Ya esta última cuenta no la pedía, la estoy haciendo para ver qué pasó nada más. Podría haber pasado que venía la curva, que justo se salió acá, pero justo en el tiempo 1 está justo donde tendría que estar. Digamos. Eso puede pasar. Si la curva sube y baja, si sale acá, en algún momento corta la curva de vuelta. Pero bueno, no es lo que está pasando acá. Por lo menos no en ese tiempo. Un ejercicio interesante sería ver si en algún tiempo toca de vuelta la curva. Pero bueno, no es lo que pide. Es más de lo que pide, pero lo pueden pensar. O sea, hagan una curva que sube y baje. ¿Cómo la harían? Y bueno, ustedes acá ya me arreglo tangente.
Entonces quieren ver si hay un t, tal que r de t sea igual a alfa de t. Y conocen la ecuación de la recta y conocen la ecuación de alfa. Entonces igualan estas cosas y ven si hay un t que satisfaga eso. El que se intersecta quiere decir que están las dos. O sea que r de t vale lo mismo que alfa de t. Entonces puede pasar dos cosas. ¿Verdad? Bueno, tres cosas. O se toca solo en un punto, que quiere decir que la trayectoria acá siguió después y nunca más volvió. La tangente va a seguir para abajo. La otra opción es que nunca se toque, o sea que esto bajó y después baja siempre. Nunca, o paralelo o puede volver, porque la curva puede volver. Y la otra opción es que la toque muchas veces, que le dé muchos t posibles, que esto haga así. Ahí le va a dar muchos t posibles porque hay muchos t donde vuelve a tocarse. Es un ejercicio un poco más difícil que estamos viendo, pero interesante también. O sea, preguntarse si una partícula se sale, ¿cuánto tiempo demora en tocar de vuelta? ¿Bien? ¿Dudas del ejercicio? ¿No? Tienen para divertirse ahí. Hicimos el B, o sea que les queda para hacer el A y les queda para hacer el C. La idea es la misma, es encontrar la recta normal, la recta tangente, perdón, y luego evaluar donde tengo que evaluar. O sea, en el 12, en el 1 o en el 2. Ya bastante de hacer cuentas este práctico. Ahora después se pone un poco más interesante, ¿no? Pero está de gusto hecho así para que practiquen con las cuentas. Porque después necesitamos que tengan fluidez con las cuentas. Entonces, bueno, quedan 10 minutos, vamos a hacer el ejercicio 7. El 7 dice, hallar la longitud de arco de las siguientes curvas en el intervalo especificado. ¿Se acuerdan qué era la longitud de arco? ¿O cómo hallarla? Ya te tiene una curva ahí, y quieren calcular la longitud de la curva, la longitud de este arco. Por ahí un pedacito menos, la curva puede seguir. ¿Lo vieron esto? Capaz que no lo vieron todavía. Creo que sí que ya lo vieron, pero pregunto, ¿lo vieron? ¿Una integral de la norma de quién? Ya se hizo una integral de la norma, ahí va de la derivada. Entonces, hago un pequeño recordatorio de por qué es eso, y hacemos las cuentas. O sea, la idea es la siguiente. Ah, esta no, pero fui a la clase 9, dice Nicole. Puede ser. Entonces, si Nicole, si ya viste lo que voy a contar, no va a tener mucha gracia. La idea es, nosotros no sabemos a priori medir cosas curvas, simplemente sabemos medir rectas. Porque esta recta es, acá está el origen, esta recta, la distancia de esta recta es este punto menos este punto. La norma de eso me da esta recta. Pero si esto es curvo, fuimos. No sabemos medir cosas curvas. Pero lo que sabemos hacer muy bien es aproximarnos. Entonces la idea es poner puntos intermedios, ¿bien? Y tirar rectas. Rectas, 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 rectas. Y eso sí lo sabemos medir. Entonces, eso lo podemos medir. El problema está en que a priori eso es horrible al lado de lo que mide la curva. O sea, nada que ver. La gracia está en que al ir achicando los puntitos, o sea, a ponerlos cada vez más cerca, se va aproximando cada vez más. Entonces, a priori tendríamos que sumar, vamos a ponerle I, J al intervalo S,
Una aproximación de la longitud de alfa es aproximadamente la suma en j de lo que miden los IJ. Bueno, son positivos. La IJ es la longitud del intervalo ese, del IJ. Entonces lo que va a pasar es que cuando hacemos la integral, hay que hacer un poco de teoría, no sé si la harán, si la hicieron, es que eso se transforma en una integral. Una integral en donde, bueno, no está definido si esto es alfa de A y esto de acá es alfa de B. Se va a hacer una integral entre A y B. Y la pregunta es ¿de qué? Entonces lo que hay que integrar es la norma de la velocidad. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque a medida que nos acercamos acá, como que las curvitas van quedando tangentes. Bien. Entonces depende de la velocidad lo que va dando la curvita. O sea, lo importante, si quieren para ustedes, el ejercicio que usar esto nada más. Estaba intentando recordar o mostrar por qué queda eso. Porque ya que podemos mostrar un poco de intuición geométrica, está bueno. Entonces veamos un ejemplo. No sé. El A si quiere. Hay que empezar fácil. Era. Ejercicio 7, ¿no? 7.A. Tenemos que I es coseno hiperbólico de X. Ahora sí, no se confundan. Y X está entre 0 y X0. Entonces tenemos que tener la parametrización. Acá tenemos la ecuación implícita. Necesitamos la ecuación paramétrica. Okay, esto es la derivada de la ecuación paramétrica. ¿Cómo hacemos la ecuación paramétrica a partir del implícito? O sea, la ecuación paramétrica es algo de la forma alfa de un parámetro, después vemos que es ese parámetro igual a x de ese parámetro y de ese parámetro. ¿Entiende que es lo que quiero? O sea, primero no hay por qué usar el parámetro t, podemos usar otra cosa. Por ejemplo, podemos considerar alfa de x, el parámetro es x, en la primera coordenada me queda x, y la segunda coordenada es y en función de x, pero y en función de x es lo que conocemos. Es el coseno hiperbólico de x. Entonces esto es una parametrización de la curva, que tiene como parámetro el x. Ustedes me dan un x, y esto le da el punto. Y tiene ese x y altura coseno hiperbólico de x. Es lo mismo si tuviéramos una recta, por ejemplo, y igual a x más b. Entonces alfa de x podría ser x a x más b. O sea, la primera coordenada la dejan libre y la segunda la que está en función de la primera. Misma idea. Entonces ahora que hay que hacer es calcular la norma de la derivada. ¿Se acuerdan cómo es la derivada del coseno hiperbólico? Es a seno hiperbólico. El coseno y seno hiperbólico es más fácil de derivar porque nunca cambia de signo. Vieron que la derivada del coseno común da menos seno, pero el coseno hiperbólico da seno positivo y nunca cambia de signo. Siempre seno, coseno, seno, coseno. Hiperbólico. O sea, eso lo pueden ver porque son exponenciales. No sé si alguna vez vieron cómo se escribe el seno hiperbólico, pero involucra exponenciales. Bueno, entonces, la norma de alfa prima en x va a ser la raíz de 1 menos, perdón, más el seno hiperbólico
al cuadrado hiperbólico al cuadrado de x. Así como la longitud entre 0 y x0 de la función gamma, entre 0 y x0 porque es lo que me dice la letra, va a ser la integral entre 0 y x0 de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x de x. ¿Y ahora qué podemos hacer? Eh, bueno, sí, va por ahí, Nicole, la idea. O sea, usar una identidad trigonométrica que me involucre seno al cuadrado y 1. Y esa identidad es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Esa es una identidad. Así como coseno al cuadrado más seno al cuadrado da 1, bueno, coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es 1. Entonces de acá, 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x, acá van x por todos lados, ¿no? Es igual a coseno al cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de x. Por lo tanto, la raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x es el coseno hiperbólico de x. Así que la longitud entre 0 y x0 de la función gamma va a ser la integral entre 0 y x0 del coseno hiperbólico. ¿Y cuál es una primitiva del coseno hiperbólico? El seno hiperbólico. Entonces el seno hiperbólico en x, entonces evaluado en x0 y en 0. Es decir, es el seno hiperbólico en x0 menos el seno hiperbólico en 0. Bueno, y acá se puede simplificar un poco que esto vale 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es el seno hiperbólico? El seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y la del coseno es con un más. Creo que lleva un... No estoy en duda de lleva una exponencia. Una y compleja ahí o no. Pero en todo caso va a ser cuando lo evalúan en 0. Acá capaz que va algo. Pero si lo evalúan en 0, les queda seno de 0 es e menos, o sea, e no, perdón, 1, menos 1, y acá le queda una constante. Entonces de 0. Así que bueno, la longitud de arco de la función de esta parametrización, es el seno hiperbólico de x0. ¿Entendió cómo sería el procedimiento? Hallar la parametrización, o sea, por lo que vi en este ejercicio siempre le da la función implícita, no solo a estos dos, le da la función implícita. Acá ya le da la paramétrica, o sea que acá ya es más directo. Acá también tendrían que encontrar, no, acá también está la paramétrica. O sea, entonces solo necesitaba la implícita. Cuando tienen la paramétrica de una, bueno, derivan, integran la norma y la derivada. Y ahí obtienen la longitud de arco. ¿Dudas? ¿El resto?